Muy buen mediodía, de mañana, de tarde, de noche. ¿Quién lo sabe, Leti Matrines? ¿Cómo estás? Muy bien, Jime Fuertes. Aquí estamos otra vez en Está Pasando Ambientalismo Popular. Felices de estar con ustedes y les decimos, como siempre, que se sumen a EVA TV en todas sus plataformas, YouTube, Instagram, lo que se te ocurra, TikTok, en especial en el subcanal Justicia Social, que es donde estamos nosotros. Así es, Jime. Arrancamos igual, como decimos siempre, bueno, intentamos traer algunas noticias positivas, pero la verdad es que Sí. es difícil. Con un número, Jime, 348.000 hectáreas afectadas por los incendios en España, con una ola de calor récord, que lo decíamos, lo está sufriendo distintas partes del mundo, y lo comentábamos en el caso europeo, con algunos países que registran hasta 42 grados. No. Ese es el contexto de España, y quiero ya que compartamos, si te parece, una imagen de Pedro Sánchez, el presidente español, que es bien representativa de lo que está generando justamente esta ola de calor e incendios en este país. Escuchamos. Golpe de calor. De calor, ¿no? Se empieza a desmayar un periodista. No. Bueno, a ver, vamos a esperar un segundo. ¿En una conferencia? Así es. No. No os preocupéis. No os Y preocupéis. seguro que se recupera rápido. Es el calor, claro. El propio Pedro Sánchez, que se ve transpirado. Sí, mirá el brillo en la cara. Sí. Vamos a ver, sí, esperamos. No hay ningún problema. Lo importante es que se ponga bien, que se recupere. Bueno, Susto. muchas gracias y esperemos que se recupere cuanto antes. Bueno, un momento y una imagen que por supuesto se viralizó porque el desmayo ahí en plena conferencia de prensa de un periodista, y justamente, bueno, de hecho un Pedro Sánchez que al comienzo medio que sonríe, ¿no? Y después cuando ve que la situación por ahí es un poquito más compleja, se lo ve más serio. De hecho, en general vemos en estas situaciones es que dicen, bueno, llaman a un doctor y Claro. siguen, ¿no? Acá frena directamente la conferencia de prensa por la situación que estaba viviendo este periodista como consecuencia de la ola de calor, y con el propio Pedro Sánchez que se lo veía transpirado, ¿no? Ya algo que no alcanzan ni siquiera los aires acondicionados, y sabemos además toda la cuestión energética que generan. Pero arrancaba Jime diciendo que son 348.000 hectáreas afectadas, lo cual ya sostienen que es el peor incendio en 3 décadas en el caso de España. Y quiero que compartamos también otro video que se viralizó bastante, que es de un bombero que habla de un pueblo en León, donde prácticamente se quemó todo. Si te parece, también compartimos y escuchamos estas imágenes. Familia, esto en todos los años que llevo en la UME es la primera vez que estamos en un puto pueblo y se ha quemado entero. ¿Entero? Estos son casas de adobe viejas, las estamos dejando quemar. Hemos salvado esta casilla de aquí que todavía vive gente. Aquí podéis ver, la hemos salvado por los pelos y todo para allá abajo está todo quemado. Bueno, tenemos allí un camión que hay otras casas de viviendas. Pero esto es un horror, Dios mío de mi vida. Ahora estamos protegiendo esta parte de aquí arriba. Está cayendo de todo por aquí. Yo me he caído un tejado. Estoy un poco cojo. Pero bueno, salvé una casa, así que por lo menos... Así que nada. ¿Cómo está esto, Dios mío? Estamos sanos y salvos, ¿vale? No os preocupéis, por mucho que veáis que aquí tenemos ruta para escapar, ¿vale? Ahora tenemos que evitar que vaya el fuego para esas casas de ahí y demás. Bueno, familia, os quiero, ¿vale? Siños. Bueno, esto es un video que le mandaba, como escuchamos, a su propia familia, ¿no? Y me parte al medio ese consuelo de estamos sanos y salvos, ¿no? Claro. En medio de el incendio total de un pueblo que desaparece justamente por los incendios. Y bueno, ahí, como lo planteaba, salvando alguna casa donde todavía vive gente, ¿no? Bueno, esta es la situación que está viviendo España hace al menos 10 días, que está con estos incendios más fuertes, y se da en un contexto en el que siempre lo recordamos, incluso en Europa, que siempre se presentó como vanguardista de la agenda verde, que Sí. le decíamos, incluso en los partidos más de derecha y demás, que hasta hace al menos unos años había un cierto consenso acerca de la cuestión o de la agenda ambiental. Bueno, lo que estamos viendo con la llegada de la ultraderecha también al Parlamento Europeo, un negacionismo total al cambio climático que no sé qué nos falta más para mostrarnos que está acá. De hecho, España, que también vivió unas inundaciones muy fuertes con mucha cantidad de decenas de muertos, entre otras cuestiones que está atravesando
atravesando. Mira, ahí estamos compartiendo más imágenes. La verdad es que son desgarradores todos los videos que se están viralizando. Sí. Para tomar conciencia, ¿no? Porque muy bien la voluntad a la hora de ir a enfrentar el fuego, pero mejor es enfrentar las consecuencias. Sí, sí, totalmente. Y ¿sabes? Digo, las causas. Sí, y ¿sabes qué, Jime? También hablábamos de la ola de calor, ¿no? Y bueno, justamente por ahí una de las consecuencias, los incendios, pero tampoco falta y tampoco deja de pasar en España y en otros países lo que pasa acá también en Argentina, en Chile, que son incendios que los ocasionan. Sí, intencionales. Intencionales, con fines inmobiliarios. Esta situación también pasa en España, digo, no es nada ni siquiera original de acá de la región. También España atraviesa esa situación. Bueno, lo que está viendo, la verdad, es una tragedia con estos incendios, que bueno, por supuesto, lo primero es intentar salvar las vidas y bueno, casas y pueblos, como estamos viendo, que no pueden salvar en ese contexto de tantos focos de incendios, con bomberos trabajando español y que ha recibido también la asistencia de otros países de la región. Así que bueno, quería traer este tema de España, que repito, es una tragedia lo que está viviendo en materia de ola de calor y de incendios. Gracias, Leti. Y ahora nos vamos a sumergir en nuestro país, en donde está pasando de todo, como suele suceder, pero desde hace más o menos un mes pasó como si nada un decreto firmado por el presidente Javier Milei, en el que nos dijo que de ahora en más nuestra agua va a ser privada. El servicio de agua potable, el servicio de cloacas, ese agua que uno abre la canilla y está, no en todas las partes del país, sino en algunas partes de nuestro país, bueno, ahora va a pertenecer a una empresa privada y lo hizo, obviamente, a fuerza de decreto, ni siquiera hay una ley como había sido en la época de la primera ola privatizadora en el neoliberalismo, y ese decreto tiene un montón de beneficios para la empresa y un montón de perjuicios para nosotros los consumidores, que no somos consumidores, en todo caso somos usuarios, en todo caso somos personas que necesitamos del agua para vivir. Y para eso se nos vino, por suerte, hoy nuestra entrevistada, que la estábamos buscando, María Eva Kutsovitis. ¿Cómo estás, María Eva? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un placer charlar con ustedes. Te presento. Por venir. Vos sos ingeniera civil. Exactamente. Pero además de ser ingeniera civil, estás organizada políticamente para luchar contra este decreto. Sí, yo formo parte del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Más cerquita. Además, bueno, soy docente, soy investigadora en la Universidad de Buenos Aires y la verdad que hace tiempo que nosotros venimos monitoreando las políticas ambientales. En particular, desde que asumió este gobierno, la verdad es que hemos visto con muchísima preocupación cómo se avanza sobre derechos adquiridos en temas ambientales, y también con muchísima preocupación vemos cómo este gobierno es un gobierno negacionista del cambio climático, ¿no? Y de la crisis ambiental. Así que en esta oportunidad, la verdad es que cuando se sancionó la ley Bases, ahí la empresa AISA, que es la empresa que se ocupa de prestar el servicio de agua potable en un área que involucra 15 millones de personas, es decir, a la tercera parte de quienes habitamos en el territorio de la Argentina, nosotros ya alertábamos respecto a las consecuencias de privatizar lo que nosotros entendemos que es un derecho humano y no una mercancía. Pero hace poquito, y como vos muy bien contabas, el presidente Milei lo que hizo fue firmar un decreto de necesidad y urgencia, el decreto 493, que lo que hace es avanzar respecto a la privatización de AISA, pero además algo mucho más grave, modificar las condiciones con las que accedemos al agua potable, es decir, modificar lo que técnicamente se denomina el marco regulatorio. ¿Qué es lo que este DNU modifica? Bueno, en primer lugar establece que si vos no pagás una factura del servicio de agua durante 60 días, el servicio se corta. En segundo lugar, este decreto lo que establece es que la empresa... Perdón, porque de los servicios el agua era el único que nunca te cortan. Exactamente. Claro. Digo, no pagas se la luz y te lo cortan al toque, pero no puede cortarse. La verdad es que el proceso
de la privatización de AISA, como les contaba, comenzó con la sanción de la ley Bases, que estableció que AISA era una empresa sujeta a ser privatizada. Sí, continuó con los tarifazos Sí. del agua. No sé si se acuerdan, Sí. aumentos del Lo vemos 1500% que sí. todos vemos cada vez que recibimos Sí. en casa la factura del servicio. Y continuó con algo que era bastante inédito para la Argentina, que era la restricción del servicio. Te atrasabas en el Sí. pago y entonces lo que hacían era restringirte el servicio a unos poquitos litros, ¿no? Para garantizar la subsistencia. Este marco regulatorio dice, no, si vos te atrasás en el pago del servicio, directamente te corto el servicio. La realidad es que nosotros escuchamos a Dorni, seguro se acuerdan, cuando él anunció, casi Sí. regocijándose, la privatización de AISA, planteó que además AISA tenía un 16% de usuarios que eran morosos. ¿Cuál es la propuesta? Que el 16% de quienes se encuentran dentro del área de prestación dejen de recibir agua potable, por ejemplo. Planteó que la empresa le generaba al Estado Nacional erogaciones económicas inaceptables, cuando el año pasado la verdad es que la empresa AISA generó ganancias, o sea que eso tampoco es cierto, pero también es un debate y una discusión que está completamente saldada. La verdad es que hay acuerdo y hay consenso de que por cada, en el caso de la Argentina, $2 que por cada dólar que se invierte en infraestructura de agua, en infraestructura vinculada a garantizar condiciones adecuadas, lo que se ahorran son $2,50 en los servicios de salud solamente. Es decir, invierto 1 para garantizar el acceso al agua y ahorro 2,5 solo en el sistema de salud. Ni hablar que cuando no accedes al agua, no solamente es inviable, ¿no?, la reproducción de la vida, sino que además son mujeres e infancias las que todos los días y cotidianamente pierden oportunidades. Sobre todo las mujeres que cuando no acceden al agua potable en igualdad de condiciones, cuando no acceden en condiciones adecuadas, tienen que destinar el doble del tiempo a las tareas no remuneradas de trabajo. Para conseguir el agua. Exactamente, claro. Porque las tareas de cuidado requieren de mucho más tiempo porque, entre otras cosas, hay que estar pendientes o hay que elaborar todo tipo de estrategias para poder abastecerse de unos pocos litros de agua, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cotidianamente infancias, ¿no?, y sobre todo mujeres y diversidades pierden oportunidades. Lo cierto es que cuando no se accede al agua potable se multiplica la mortalidad infantil, se reduce drásticamente la esperanza de vida. Nosotros tenemos el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más desiguales de la región, en donde en el sur de la ciudad 1 de cada 3 habitantes vive en una villa o en un asentamiento sin acceso formal al agua, y ahí vemos cómo la esperanza de vida respecto a lo que pasa en el norte, ¿no?, en Núñez, por ejemplo, sí, en Belgrano, está reducida a 10 años. Quienes nacen en Soldati, Villa Riachuelo, La Boca, Barracas, nacen condenadas y condenados en promedio a vivir 10 años menos. Wow, y la verdad es que esos son los números más crueles, ¿no?, de esta enorme injusticia en términos territoriales. Ahora, este decreto establece, en primer lugar, el corte del servicio por falta de pago. En segundo lugar, la empresa ahora va a tener tarifas competitivas, porque ya ese megatarifazo del 23 a la fecha fue llevado a cabo. En segundo lugar, la empresa no va a tener obligación de expandir el servicio. Es decir, dentro del área de prestación de la empresa AISA, en donde viven 15 millones de habitantes, todavía hay varios millones que están esperando la expansión del servicio para contar con red de cloaca y con red de agua. La empresa privada va a poder expandir hacia aquellas zonas que sean rentables y, por supuesto, elegir no expandir hacia aquellas zonas que no lo sean. Por lo tanto, esto va a afectar y va a impactar directamente en las villas, asentamientos y barrios populares que están esperando hace muchísimas décadas la llegada del agua y la llegada de la cloaca. Hay otro tema que tiene que ver con las tarifas. Sí. Las tarifas se van a ir actualizando en función de la rentabilidad. Y si la empresa cree conveniente, en función de su rentabilidad, actualizarla día a día, la va a actualizar día a día. Pero vos me estás diciendo que se puede aumentar
el precio, porque ya pasa a ser un precio, no una tarifa, el precio por día, o sea, durante el mes? Totalmente. Es más, a lo sumo, la actualización es cada 3 meses. Si la empresa considera que para garantizar su rentabilidad tiene que indexarla todos los días, la podrá indexar todos los días. O sea, no sabes lo que vas a pagar. No, absolutamente. No vamos a saber cuánto nos va a costar el servicio de agua potable y el servicio de cloaca. Y algo que es sumamente grave, tiene que ver con la calidad de agua, tiene que ver con la calidad de agua que consumimos 15 millones de personas. ¿Por qué? Porque este decreto, que la verdad no había ninguna necesidad ni ninguna urgencia, ¿no? Eso me parece que es una obviedad. Sí, o por ahí podemos decir que la urgencia eran los dólares que están necesitando para poder pisar el precio para llegar hasta octubre. Es cierto, porque pero además no sé, porque tienen que venderla ya. Los números, que off the record aparecen respecto a la venta de AISA, la verdad es que de ninguna manera justifican este retroceso en términos de derecho al agua potable o concepción del agua como un derecho humano. Estamos hablando capaz de unos cientos de millones de dólares que, como decís vos, van a terminar fugándose en una de esas, en unas pocas semanas, para poder garantizar $1 barato o para poder garantizarle, ¿no?, la bicicleta financiera a 3, 4 vivos. Bueno, pero lo cierto es que este decreto, además, lo que hace es justamente deteriorar las condiciones vinculadas a la calidad de agua que accedemos. Por ejemplo, este decreto lo que establece es que la concentración de nitratos puede ser más alta. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a consumir agua con mayor cantidad de nitratos y eso tiene un impacto directo en la salud, sobre todo en los bebés, en una enfermedad que se conoce, ¿no?, como el bebé azul. La presencia de nitratos lo que hace es afectar directamente la hemoglobina y entonces puede ser gravísimo en bebés y en personas mayores. Los nitratos, entre otras cosas, lo que hacen es afectar nuestros ecosistemas, eutrofizándolos, es decir, quitándoles oxígeno y la posibilidad, ¿no?, de poder autodepurarse. Pero todo eso figura en el decreto. Todo eso figura en el decreto. Y además, las concentraciones altas de nitrato son precursores cancerígenos. Eva, ellos básicamente plantean como flexibilizar todo tipo de control. Todos los controles del agua vinculados a la calidad del agua se flexibilizan. Se aumentan las concentraciones permitidas en sustancias que justamente la Organización Mundial de la Salud va en sentido contrario, restringiéndolas cada vez más porque son sustancias peligrosas. Claro. Estamos hablando de nitratos, estamos hablando de los cloruros. La verdad es que altas concentraciones de cloruros, entre otras cosas, pueden generar irritación en los ojos, en la piel, pero también es un precursor cancerígeno. ¿Y arsénico? No, los límites establecidos para el arsénico se mantienen. Pero, por ejemplo, lo que sí establece el decreto es que hay determinadas sustancias que son tan peligrosas como el arsénico que no van a monitorearse. Como, por ejemplo, cianuros. No se van a monitorear. O sea, ¿no van a chequear si el agua tiene cianuro? No, no lo van a chequear. Tampoco se va a chequear la presencia de fluoruros. Y la verdad es que el fluoruro, para quienes no conocen, es un elemento que se controla porque cuando uno detecta fluoruro en el agua puede inducir que hay otros contaminantes presentes. Bueno, se flexibilizan, por ejemplo, los controles en bacterias. Entre otras cosas, ¿no? Bacterias que deben monitorearse con muchísima periodicidad, como es la Escherichia coli. Bueno, en síntesis, la verdad es que vamos a tener tarifas mucho menos accesibles, vamos a tener privatizado el servicio de agua potable y de saneamiento cloacal. La empresa va a poder actualizarnos las tarifas en función de su rentabilidad. La empresa no va a expandir el área de prestación para garantizarle a los 15 millones de habitantes el acceso pleno al agua y a la cloaca. Las deudas que tengamos, o sea, que la gente que no tiene agua hasta ahora no va a tener. Y la verdad es que si este decreto continúa vigente, lo más probable es que no. No van a tener, y a lo que te lleva al final es que quienes puedan van a consumir agua de botella, para tomar, y agua quienes no, claro.
De plásticos. Agua embotellada, sí. Y pensaba también, Eva, que nos decía fuera del aire, incluso lo que tiene que ver con los agrotóxicos. ¿Qué pasa ahí? ¿Es algo que tiene que ver con una no actualización? Que me mencionabas que hay agrotóxicos que hace 10 años que ya no se usan y los estudios siguen registrando, digamos, este tipo de agrotóxicos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la verdad es que la modificación del marco regulatorio es algo que venimos planteando desde distintas organizaciones ambientales hace muchos años, porque justamente necesitamos un marco regulatorio, es decir, necesitamos condiciones de acceso al agua que garanticen el acceso en igualdad de condiciones al conjunto de la ciudadanía. Bueno, lo cierto es que dentro de lo que veníamos planteando, en primer lugar, que ese marco regulatorio sea más estricto con el control del arsénico, con los controles microbiológicos, que esos controles además sean democratizados, es decir, que todos tengamos acceso a saber cuáles son los parámetros de calidad del agua que estamos consumiendo. Un acceso que hoy está muy restringido. Por otra parte, veníamos exigiendo también que se incorporen controles de agrotóxicos, que son los agrotóxicos que actualmente se utilizan, no agrotóxicos que dejaron de fabricarse hace 10 años y que por supuesto cuando se van a controlar no se detectan. Venimos planteando además que nosotros tenemos pendiente un debate que es el debate de la gratuidad, ¿no? Bueno, si el agua es un derecho humano, entonces tiene que estar garantizada. Nosotros no discutimos o no ponemos en debate la gratuidad en el acceso a la salud, o al menos hasta ahora. Hasta ahora, sí. En el acceso a la educación, en el acceso a la educación superior. Por lo tanto, la verdad es que garantizar el acceso a la vivienda y el acceso al agua potable también tenían que ser parte, ¿no?, de derechos humanos básicos para garantizar la reproducción de la vida. Bueno, lo cierto es que esta modificación del marco regulatorio, es decir, de las condiciones de acceso al agua potable y al saneamiento cloacal, es completamente regresivo, absolutamente regresivo, y además se hace de manera totalmente autoritaria. La Argentina forma parte del Acuerdo de Escazú. Eso, claro. ¿Y ahí qué va a pasar? Porque si vamos a romper un acuerdo internacional. Totalmente. Por eso es que recurrimos a la justicia. Fuimos junto con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y de usuarios a la justicia para plantearle a la justicia que tiene que anularse el DNU 493 porque es regresivo en términos de acceso al agua potable, en términos de esa concepción del agua como un derecho humano, que es lo que establece nuestra Constitución, los acuerdos que hemos firmado, los tratados que hemos suscrito, y por otra parte también porque viola lo que nosotros entendemos como lo que se conoce como la participación ciudadana ambiental. Es decir, viola fundamentalmente el Acuerdo de Escazú. La Argentina forma parte del Acuerdo Regional de Escazú que establece que frente a cualquier modificación en política ambiental es necesario que haya instancias de participación ciudadana. Por supuesto que acá no hubo ninguna. Ni consulta, decretazo, ¿no? Y modelo regresivo, privatista y mercantilista en relación a algo tan fundamental como es el derecho humano al agua. Eva, ¿y nos puedes explicar un poco en qué instancia judicial está? Porque hablábamos un poco esto de, bueno, si la justicia dio marcha atrás con este decreto en lo que tiene que ver sobre todo con el tema del pago y del corte. ¿En qué instancia judicial está? Mira, esto está tramitando en el Juzgado Federal de San Martín. Ahí la jueza Martina Forms es la que está llevando adelante la causa. Hubo otra presentación de la Unión de Usuarios y Consumidores en donde ahí ya la jueza estableció que el servicio no puede cortarse. Claro. Así que ahí tenemos una buena noticia. El servicio no puede cortarse por falta de pago. Eso ya lo ha establecido la justicia. Bien. Sí. Ahora, estamos a la espera que ese mismo juzgado resuelva la anulación completa del DNU, porque no es solo, como venimos charlando, el tema del corte del servicio por falta de pago. Claro. Es la falta de expansión del servicio, los parámetros de calidad del servicio, la indexación de las tarifas. Tenemos acá también otro tema. Hoy las deudas proscriben a los 2 años. Si vos tenés una deuda con AISA,
a los 2 años esa deuda prescribe. Bueno, el marco regulatorio establece que recién a los 5 años va a prescribir la deuda que vos tengas. Es decir, es regresivo absolutamente en todas sus dimensiones. Así, perdón, pero entonces, si la justicia falló, que en este momento no te pueden cortar el agua si no pagás. Exacto. Lo que están buscando es que dé marcha atrás con todo el decreto. Con todo el decreto, absolutamente. Un decreto que flexibiliza condiciones de calidad, expansión de servicios, las tarifas que mencionabas, porque también creo que por ahí puede ir, que a algunos les interese cuando empiecen a ver que se vayan que sigan subiendo, porque es verdad, el agua aumentó un montón comparado sobre todo con la luz y el gas. Ha sido uno de los servicios que más ha aumentado. De hecho, nosotros hemos registrado, como les contaba hace un ratito, aumentos de tarifas del 1.500% durante el año pasado. Sí, de hecho siempre si lo comparabas el agua era más barata con respecto a la luz y el gas, y al menos en mi caso actualmente el agua es lo que más caro me viene. A mí también, exactamente. Sí. Es una enorme preocupación, sobre todo, bueno, en los consorcios empieza a ser un problema, en donde empiezan a acumularse deudas millonarias de agua, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la justicia debe actuar lo antes posible, y que también me parece que nuestros diputadas, senadores y senadoras también, ¿no? Porque esto es un decreto que justamente en el Congreso también debería darse marcha atrás. No solamente debe actuar la justicia, sino que también deben actuar nuestros representantes. Porque, insisto, esto en materia de derechos ambientales es un retroceso enorme que no tiene, la verdad, ningún correlato a nivel internacional. La realidad es que tenemos excelentes ejemplos de empresas públicas que brindan el servicio de agua potable. La empresa francesa, que ahora está discutiendo la gratuidad, entre otras cosas. Ciudades como Beijing, por ejemplo, también son empresas públicas las que tienen a su cargo la prestación del servicio, y la verdad es que, como planteaba Adorni, no es verdad que la empresa le genera grandes erogaciones al Tesoro Nacional. Dio ganancias el año pasado, pero no es la mirada que tenemos que tener, porque por cada peso recuperamos 2,5 pesos solo en el servicio de salud, y por cada peso que se invierte en cloaca se recuperan más de 8 en el servicio de salud. Entonces, si querés ser eficiente, tenés que tener agua y cloaca lo más extendido posible. absolutamente. Desde una mirada... ese número es tremendo, ¿no? Porque ahí te das cuenta también que cómo juega la narrativa, digo, que les resulta por ahí la narrativa más fácil, sí, lo vendemos, que no quede nada en el Estado, que los hechos en sí, digo. Bueno, es que está claro que los hechos y los números no les importa, digo, porque que sean... además desde una mirada eficientista, si por cada peso, cada dólar recupero 2,5 en el servicio de salud, o por cada peso, cada dólar recupero más de 8 en el servicio de salud, claramente desde una mirada eficientista, nosotros lo que necesitamos es invertir en infraestructura de agua y de cloaca. Y por supuesto que eso requiere de erogaciones por parte del Estado Nacional. O sea, ejecutar obras de infraestructura requiere de un Estado presente. Bueno, ya hemos visto, ¿no?, lo que sucede con las rutas, con la falta, ¿no?, de inversión en obra pública. Y en el caso del agua y el saneamiento, también hemos visto qué es lo que pasa no solamente con la privatización del agua, en este caso la privatización del agua a 15 millones de habitantes de nuestro país, sino también lo que pasa con otros organismos vinculados al agua potable, como es, por ejemplo, el ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Un organismo que lo directamente diezmaron. Fue desguazado, un organismo que tenía a su cargo la política nacional en materia de acceso al agua y de acceso a la cloaca, donde Pero trabajaban... lo que pasa es que Adorni dice, acá hay 2 organismos duplicados, hacen lo mismo. Bueno, la verdad es que Adorni ha estudiado bastante poco, se ha interiorizado bastante poco, porque son organismos que no tienen competencias solapadas, y en todo caso, si hay alguna competencia solapada, se resuelve. Lo cierto es que en el ENOSA trabajaban los más prestigiosos sanitaristas, era el organismo que se ocupaba justamente de investigar, desarrollar y ejecutar obras de infraestructura vinculadas al agua y a la cloaca en todo el país, y ese organismo fue un organismo que terminó
disolviéndolo el Gobierno Nacional. Y el otro organismo es el Instituto Nacional del Agua, el INA, también un organismo nacional que, entre otras cosas, tiene los mejores laboratorios de hidráulica, de hidrología, se ocupa de los sistemas de alerta, por ejemplo, de la Cuenca del Plata. Estabas hablando de las olas de calor, estabas hablando de las inundaciones que también sufrió España durante el año pasado, inundaciones que nosotros estamos viendo de manera repetida, ¿no? Hace muy poquito Bahía Blanca, pero lo cierto es que las inundaciones en todo nuestro país, nosotros vemos cómo en este periodo, que es un periodo húmedo, se van multiplicando, y la importancia de contar con sistemas de alerta que nos permitan anticiparnos frente a eventos extremos que cada vez son más frecuentes. Bueno, el INA, entre otras cosas, manejaba el sistema de alerta de la Cuenca del Plata, uno de los mejores sistemas de alerta. Bueno, hoy también se encuentra amenazado y posiblemente termine también, ¿no?, desguazado. Así que todo esto muestra que para este gobierno no existe el cambio climático, no existe la crisis climática, y la verdad nos deja sumamente expuestos. Bueno, vamos a terminar arriba con una cosa. ¿A dónde nos tenemos que organizar las personas que nos interesa defender el agua como un derecho a la vida y a la salud y a la higiene cotidiana y a la continuidad de nuestra vida como comunidad? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, a ver, hace poquito que lanzamos una juntada de firmas. Bien. Muy interesante, con muchísimos activistas, con muchísimos investigadores que nos vinculamos con los temas ambientales y específicamente con el agua desde la perspectiva de derechos. La verdad es que hemos juntado más de 5.000 firmas. No hace falta estar organizado. Vos podés ir solita, solito con tu alma, o con tus amigas, o tus amigos. De hecho, en la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la página del Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, pueden encontrar el link para justamente poder firmar esta solicitada que ya tiene más de 5.000 firmas. Y acá hay algo muy importante que vale la pena decirlo, que tiene que ver con que en realidad todo esto ya lo vivimos. Sí. En la década del 90... Estoy llegando a los 40 y largos, así que ya estuve en el privatizado, en el estatal anterior, ya sabemos todo cómo termina. En la década del 90 se privatiza el servicio de agua. ¿Cuáles fueron las consecuencias de privatizar el servicio de agua? Bueno, en primer lugar, que el Estado tuvo que ir al rescate de Aguas Argentina. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué tuvo que ir al rescate? Porque esta empresa estaba entregando agua con altos niveles de arsénico y nitratos, sobre todo en la zona sur del área metropolitana. Porque además las tarifas eran completamente inasequibles, porque justamente no expandieron el servicio hacia los sectores más vulnerables, que son los que prioritariamente necesitan acceder al agua y a la cloaca. Y la verdad que eso nos costó 12 años de litigio en el CIADI, más de 400 millones de dólares, y me parece que mirando lo que sucedió hace unas décadas atrás, no podemos volver a repetir esa triste historia. Aguas Argentinas nos dejó un enorme pasivo ambiental, porque desde la mirada de la rentabilidad era mucho más rentable para esta empresa llevar agua del Río de la Plata al conurbano bonaerense, justamente generar un desbalance hídrico, porque el agua venía del Río de la Plata hacia la zona del área metropolitana, ingresaba agua, pero no retiraban agua haciendo cloacas, porque es mucho más costosa la infraestructura de cloaca, y ahí es donde las napas empezaron a subir, y seguro se acuerdan de lo que pasaba en muchas zonas del conurbano, en donde los sótanos que tenían las viviendas empezaban a inundarse. Pero no solamente se inundaban los sótanos, no solamente colapsaban los pozos ciegos, sino que
muchas zonas en donde las napas estaban contaminadas, ese ascenso de las napas llevó la contaminación al suelo y, por ejemplo, entre otras cosas, en toda la zona de la cuenca baja del Matanza Riachuelo, nosotros veíamos como esos suelos, como consecuencia del ascenso de esas napas contaminadas, terminaban contaminados y nuestras infancias terminaban, entre otras cosas, contaminadas con plomo. Entonces, la verdad es que todo eso lo vivimos, es un déjà vu, es una historia que tuvo un final muy dramático para la Argentina y por eso no podemos repetirlo. Gracias, María Eva. Estamos sobre el límite del programa, pero te seguiríamos escuchando. Ya nos vamos a volver a encontrar en otro programa. Cuando falle la justicia, ojalá. Exactamente, ojalá Esperemos podamos que hablar. muy pronto la justicia falle y entonces anule este DNU también, ¿no? Satánico, que es el 493. Bueno, y muchas gracias por cargarte al hombro esto que en definitiva es para todos, es para incluido todos y para todas. el propio Milei. Exactamente. Nos vamos volando. Gracias por venir a este Está Pasando Ambientalismo Popular. Chau, Leti Martínez. Chau, nos encontramos el domingo que viene, Jimé Fuertes. Chau, chau.